Ok, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Miguel Prieto. El día de hoy voy a compartir con ustedes la clase de ciclo celular. ¿Sí? Hay bonitas preguntas las cuales vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Si hay alguna consulta con respecto a ello, me vas indicando. ¿Sí? Esas son las preguntas que vamos a realizar. Pero para poder resolver esas preguntas, cabe resaltar que hay nociones previas las cuales tú y yo tenemos que manejar. Listo, comenzamos entonces. Mira, la pantalla está blanquita porque vamos a empezar el trazo, amigo. No, pues hoy no puede, amigo. Pero aquí voy a dar lo mejor posible, ¿ya? Vamos, a ver. Cuando yo voy a mencionar el proceso de, escúchame, ciclo celular, solamente cabe recordar que es todo el proceso de vida, es toda su línea de tiempo de la célula. ¿Ok? Ahora, para eso también hay que recordar que la célula, como tal, vamos a hablar específicamente, nos vamos a detallar en la célula animal, tenía, ¿qué cosas? Ciertas estructuras, ¿ya? Vamos a indicar por acá. A ver, tenía una parte líquida, no sé si la recuerda, la parte líquida, amigo. Ahí está la parte líquida. Y también presenta una zona central en donde, recordarás, tiene el llamado núcleo. Aquí hay material genético. Entonces, empiezo por mencionar las partes. Primero, su membrana celular. Número dos, su citoplasma. Y la parte más importante es recordar su núcleo. Ahora, recuerda que el núcleo también es otro cantar, amiguito. El núcleo tiene las siguientes estructuras. Tiene una pared. Voy a hablar nada más de dos cosas del núcleo. Tiene su pared, su membrana, su propia envoltura llamada carioteca. ¿Ya? Y también tiene un material asociado a proteínas. Estoy hablando de la cromatina. Repito, la cromatina. Ahora, de acá mismo, de acá mismo, vamos a recordar que la cromatina, escucha, la cromatina está formada por, vamos a agregar por acá, ADN y ¿qué más? Proteínas. Repito, la cromatina está formada por ADN más proteínas. Salón, pregunta, ¿cuáles son esas proteínas? A ver, histonas, muy bien. Ahí está. Pregunta, ¿de qué naturaleza son las histonas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué naturaleza tienen las histonas? ¿Qué comportamiento bioquímico tienen las histonas? ¿Es básico o ácido? ¿Alguien por ahí? ¿Qué naturaleza tienen las histonas? Uy, uy, es básico. Ya, repito, es básico. Y el ADN, ¿recuerdas que el ADN tiene un carácter ácido? Por una razón, es ácido desoxirribonucleico. Puede recibir, ¿qué cosa? Electrones. Ya, no lo olvides, por favor. De carácter ácido. Hasta ahí creo todo normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de cromatina. La llamada heterocromatina y la eucromatina. Ahí está. Recuerda que la palabra eu y hetero están asociadas a la función y a las características que más poseen. Por ejemplo, con respecto a la eucromatina, mi consulta sería, ¿cuál de los dos tendría una pigmentación? Cuando ustedes observan, van a observar mañana, más tarde, algún día, las células, ¿ok? Van a tener que diferenciar entre cuál es heterocromatina y cuál es eucromatina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién me podría indicar, por favor?
¿Cuál de los dos es de apariencia? Tiene una tinción oscura. ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál de los dos tiene una tinción oscura? Vamos a indicar que es la heterocromatina. Visiblemente se ve oscura, pero la eucromatina se ve más o menos clara. Ahí está. ¿Por qué es oscura? Porque está bien enmarañado. Mejor dicho, es como ese cable de luces de Navidad que está recién, en este caso, guardado en tu cajita de Navidad. Tienes que desenrollarlo. ¿Por qué razón? Porque es oscura y condensada. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, la heterocromatina, ¿qué viene a ser? Es la parte de cosa condensada. Si no encuentras condensada, vas a decir que es compacta. En cambio, la eucromatina es ¿qué cosa? Lo opuesto de condensada. ¿Qué sería? Descondensada. Ajá. Poco condensada, muy bien. Descondensada. ¿Qué podríamos decir lo opuesto de, en este caso, compacta? Vamos a indicar que es ¿qué cosa? Ligera. Ahora, el hecho de que la heterocromatina es oscura, es condensada, es porque prácticamente, escucha, prácticamente la heterocromatina es poco o nula, vamos a indicar por acá, poco o nula, ¿qué cosa? Transmisible, o sea, vamos a indicar que podemos trabajar con esta sustancia. No, poco o nula, ¿qué cosa? Se puede trabajar. En cambio acá, como es descondensada, es más fácil trabajar. Aquí se puede transcribir. Acá vamos a indicar que es bien, ahí está, transmitible, transcriptible. Listo. ¿Alguno por ahí tiene alguna duda? ¿Sí? Una vez más, del núcleo celular, lo que estamos hablando eran dos cosas: la heterocromatina y la eucromatina. Con respecto a la heterocromatina, vamos a resaltar esa palabrita, heterocromatina, aquí está, y la eucromatina, ¿ya? Una es oscura, otra es clara, una es condensada, otra es descondensada. Una es poco o nula transcriptible y la otra es, es transcriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede trabajar. ¿Listo? A ver, esto también te pueden preguntar. Vamos a dar esta información para que no quede en el aire. De la heterocromatina, te voy comentando, de la heterocromatina, por aquí, hay que decir que hay de dos tipos: la constitutiva y la facultativa. Ahí está. Estos dos son tipos de heterocromatina. Ahora, ¿dónde posiblemente vamos a encontrar en la heterocromatina? En la estructura central. Vamos a dibujar las estructuras más conocidas de los cromosomas. Mira, estoy dibujando la estructura cromosómica. Por acá, acá está formado de ADN, no lo olvides, está formado de ADN. Ahí está, ¿sí? Muy bien. A ver, recuérdame, por favor. Te estoy mencionando dónde vamos a encontrar heterocromatina. ¿Cómo se llama la parte más alejada del centro de los cromosomas? ¿Cómo se llama la parte más alejada del centro de los cromosomas? Allá, entonces eso viene a ser el telómero. ¿Y cómo se va a llamar la parte central del, en este caso, cromosoma? Centrómero. Esas dos estructuras lo que hacen con respecto a la heterocromatina es brindar estructura. Una vez más, la función de la heterocromatina es brindar resistencia, es brindar estructura.
¿Estamos de acuerdo? A los cuerpos cromosómicos. Hasta ahí, ¿se ha logrado entender? Brinda estabilidad al genoma. ¿Sí? Chévere. Obviamente, entonces, el resto viene a ser eucromatina. Trabájala de esa manera, porque el día que tú vayas a tener tus primeras clases de bioquímica, eso te van a preguntar, ¿cuál de los dos se utiliza para trabajar? ¿Cuál de los dos se utiliza para descubrir, encontrar nucleótidos? Se puede crear proteínas a partir de ello. Ahí lo tienes. Listo. Eso es con respecto a hablar del material que encontramos en los cromosomas. Ahora, adicional a ello, necesito mencionar, sí, necesito mencionar que hay dos tipos de cromosomas. A ver, listo. No hay sorpresa de que este es un cromosoma. Ya sabes que la parte central se llama centrómero. Y en este caso, las partes más alejadas vienen a ser los telómeros. Pero lo que tú y yo estamos viendo es algo llamado cromosoma doble. Repito, se llama cromosoma doble. ¿Y por qué? Porque tienes en este caso, dos estructuras cromosómicas, cada una de ellas, lo cambio de color. Esta estructura de acá se le conoce como cromátide. ¿Cómo es exactamente una cromátide? A ver, indicamos por acá. Ahí está. Esa es una cromátide. Una cromátide es lo que estoy mencionando, pero también es conocido como cromosoma simple. Una vez más, se llama cromosoma. ¿Listo? Entonces, tienes dos tipos de cromosomas según la estructura que presentan. En este caso, cromosoma doble y cromosoma simple. Un cromosoma doble, por lógica, dime, ¿cuántos cromátides tiene? Porque voy a necesitar hacer este concepto cuando hable de meiosis. Dos, muy bien. Oye, ¿la cromátide tiene centrómero? Una vez más, la cromátide, o también conocido como cromosoma simple, tiene centrómero. Muy bien. Pregunta, ¿ese centrómero qué brinda? Estabilidad, ¿te acuerdas? Brinda estabilidad. No lo olvides, brinda estabilidad. Ya está. Listo. Además, recuerda que cuál de los dos, hey, esta es pregunta, esto puede ser de conmigo. Entre la heterocromatina y la eucromatina, ¿cuál de los dos se puede, vamos a indicar aquí, replicar más rápido? ¿La hetero o la eucromatina? A ver, la eu. Por eso se dice que la heterocromatina tiene una replicación tardía. En cambio, la eucromatina tiene una replicación temprana. Adicional a ello, voy a mencionar por acá que los cromosomas, sea simple o doble, se debe a estructuras conocidas como brazos. Acá tienes el brazo P y acá tienes el brazo Q. Adicional a ello, esto sirve para genética, las porciones más exactas de cromosomas se encuentran en estructuras llamadas bandas. ¿Ya? Repito, esas estructuras que estás viendo se llaman bandas. Esas bandas se pueden codificar. Esas bandas se pueden trabajar fácilmente. Entonces, esas bandas están formadas por hetero o eucromatina. A ver, chicos, ¿hasta ahí están vivos? Lúcete. Esas bandas se pueden codificar fácilmente. Se pueden, ¿qué cosa? Trabajar fácilmente. No, ¿cómo me vas a decir hetero? Tan mal estoy enseñando, no creo. Esas porciones, escúchame, la parte elongada, sí se puede trabajar. Entonces es poco condensada, está descondensada. ¿Ok? Ahora, ¿qué más te puedo brindar de aquí? Escucha algo. Con respecto a ello, hay que mencionar que los cromosomas, claro, con respecto a los cromosomas tenemos una estructura
asociada, mira, ahí está el ADN, ahí está el ADN. Mira, vamos a sacarle el hilo, amigo, vamos a sacarle el hilo. Vamos a asociar, mira, estoy descosiendo, lo estoy descosiendo. Vamos a encontrar esta estructura asociada, mira, es una estructura asociada a proteínas. Allá, tiene bastantes proteínas. Tiene proteínas, están asociadas. Le dan, ¿qué cosa? Estructura. Lo que tú estás viendo se llama cromatina. Así a secas. Listo. Pero si nosotros queremos hablar de los grumos, los cuerpos visibles, los que llevan información precisa, ¿ok? A eso se llama un conjunto de, escúchame, aquí voy a dibujar uno, dos, tres, cuatro. Mira, mira. 5, 6, 7, 8. Entonces, esto de acá tiene nombre, se le conoce como nucleosoma. El nucleosoma es una suma de ADN más, ¿ok? Histonas. ¿Cuántas para ser exactas? Cocha, 2,5 vueltas. ¿Y cuántas histonas? 8 histonas. Las 8 histonas reciben un nombre. Esas histonas en 8, 8 se llama octámero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La cromatina, que tiene un cuerpo ya preciso, un nombre, se llama, ¿qué cosa? Nucleosoma. Lo voy a resaltar para ti, repito, se llama nucleosoma. Acá también, nucleosoma. El nucleosoma está formado por ADN e histonas. ¿Cuántas para ser exactas? 8. A eso se llama octámeros. Puede ser pregunta, repito, puede ser pregunta. ¿Qué histonas están presentes? Primero es que tiene H de histonas. ¿Estamos de acuerdo? H. H, H. Son dos juegos cada uno. Repito, son dos juegos cada uno. Esas histonas, ¿cuántas son? 8. Dos de cada uno. Tienes las histonas 2, 2, histona 3 e histona 4. La histona 2 de tipo A, la histona 2 de tipo B. Como son de dos de cada uno, la pregunta es, ¿qué histona no está presente en el octámero? Saca tu cuenta, lúcete. A ver, le hacemos un rico zoom. ¿Qué histona no está presente? La H1. Recuerda que la H1 no está presente porque tiene otra función. Esta conecta los nucleosomas. Hasta ahí creo yo todo claro, ¿verdad? Estamos hablando de quién no está en el nucleosoma. Excelente, ya está. Ya ves, no era tan difícil. Ya lo hiciste, ya lo lograste. Te felicito. Congratulations, ya está. Hasta ahí. Quiero saber, ¿se ha logrado entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Algo, algo? ¿Qué más de información te tengo que brindar? Escucha, escucha, ¿qué información esencial tienes que saber? A ver, vamos a hablar de los tipos de cromosomas. Ojo, los tipos de cromosomas cuando están diferenciados o están separados según su centrómero, ¿ya? Vamos a dibujar por acá. Ah, con esto nomás. A ver. Ojo, hay tipos de cromosomas según su centrómero. Ahí sí no te me vayas a perder. Vamos a dibujar los cromosomas. Ahí está. Todo todavía, ni siquiera estoy hablando del ciclo celular, ¿ah? Todavía nada. Todavía no estoy hablando del ciclo celular. No, 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 todavía no estoy hablando del ciclo celular. Ajá. A ver, ¿no se puede borrar? Uy, vamos a borrar a la antigüita. Tururú, quita. Tururú. Ya. To-
Ok, los tipos de cromosomas en este caso se dividen según su, vamos a indicar, según su distancia con respecto a los centrómeros, ¿ok? Con respecto a los según centrómeros. Este está feito, vamos a dibujar por acá. Existe uno llamado sub, que aquí todos creo que saben qué significa submetacéntricos, ¿verdad? A ver. Submetacéntricos. Listo. A ver, si en este caso la distancia entre un brazo y otro, por ejemplo, este brazo es más largo que está muy alejado del centrómero, a eso se le conoce como submetacéntrico, más cortito. Este de acá le vamos a dar un nombrecito, se llama metacéntrico. El que está más cortito se llama acrocéntrico. Mira, este no tiene nada. A eso se llama telocéntrico. Ahí está. El que está casi cortito, no tiene casi nada. A eso se le dice telocéntrico. Ya está. Y este, por obvias razones, se llama está más debajo, submetacéntrico. Submetacéntrico. Listo, eso es lo que quiero para ti mencionar, proponer, que existen tipos de cromosomas. Acro, corto, telo, final, sub, debajo, meta, lejos. Son palabras, chicos, que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a mencionar los siguientes ejemplos. Ahora sí, vamos a hablar del ciclo celular. Ahora sí. Vamos a indicar el ciclo celular como tal. Tú lo recuerdas, más o menos lo asocias con con una especie de circulito. Ahí está el ciclo celular. Muy bien. A ver, ¿cuál es el detalle? Primero, el ciclo celular se divide en dos etapas. La célula, que en este caso se va a dividir, indicamos por acá, a eso se le va a llamar Inter, hay dos etapas, interfase, ¿sí? Interfase y en este caso, división celular. Listo. Interfase y división celular forman parte del CC. ¿Qué es el CC? Ciclo celular. De la interfase hay tres etapas. La fase G1, fase S y la fase G2. De la división celular, jóvenes, existen dos cosas. El primer paso de dividir la célula, lo primero que vas a hacer es dividir el interior de la célula, o sea, el núcleo. Te estoy hablando de dividir el núcleo. Núcleo, cario. División, cinesis. Entonces, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará el proceso donde se va a dividir la célula? Cario, así se llama, cario, muy bien, cariocinesis. Y cuando yo quiero dividir a la propia célula, recuerda esto, cuando quiero dividir a la propia célula, a eso se dice citocinesis. Ajá, citocinesis. Carionúcleo, lo resaltamos, siempre es bueno resaltar eso. Carionúcleo, citocélula. ¿Ok? No olvidar, por favor, no olvidar. Ahora, vamos a indicar que de la cariocinesis, se divide, escucha, en 5 etapas. Sí, tiene 5 etapas. Primera etapa, la llamada, usted es conocida, amigo, desde kindergarten, habla. Profase, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? No, ten cuidado. Mira, para cualquier otra academia, normal. Dicen que hay 4, pero no, acá hay una antes de, claro, prometercio, ¿no? Muy bien.
Por eso me gusta enseñar ese tipo. Ahí está, prometafase, así se llama. Prometafase. De ahí sigue la metafase. Vamos a escribir bonito, lapsus brutus, pajarandapios. Ya está. A ver, metafase. Siguiente, 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 muchachos. Ana. Último, último, último. Telofase. ¿Ok? Listo. Cabe resaltar, muchachos, que la palabra pro significa primero. Meta significa, en este caso, lejos. Ana, división. Telo, final. Muy bien, tardío. Listo. Ok. Hasta ahí no hay dudas. Después de la telofase, la citocinesis. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. A ver, ¿en qué consiste, muchachos? ¿En qué consiste la división o también conocida como G1? Lo vamos a expresar de esta manera. Mira, tenemos acá la célula, ¿sí? Tenemos acá su material genético. Están los centriolos, importantes organelas. Está la mitocondria, está el material genético, ahí está, ¿sí? Cuando hablamos de la fase G1, muchachos, cuando hablamos de la fase G1, técnicamente la célula va a estar en una etapa de, como yendo al gimnasio, amigo, está en etapa de volumen, ¿ok? Repito, está en etapa de volumen. ¿Qué sucede con su material genético? Sigue siendo el mismo. No ha aumentado el material genético. Ha crecido. Claro, XD, muy bien, listo. Los centriolos, claro. Tienes acá a la organela llamada mitocondria, tienes otra organela mitocondria, ha crecido. Esta etapa se llama G1. Después de eso, el material de la célula, ¿ok? Va a pasar por algo llamado, escucha, escucha, el que sigue, ese. Y acá el material, aparte de haber agregado más, ¿qué cosa? Más organelas, aparte de haber creado mira, mira, ha creado otros centriolos. Para todas las casas de estudio, amigo, en esta etapa se va a producir centriolos. Y su material genético, aparentemente, ¿qué cosa? Ha creado más ADN. Eso se llama el periodo S. Después de eso, después de ese periodo, la llamada G2, sí, 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 la llamada G2, la célula, aparte de haber conseguido más ADN, aparte de tener sus mitocondrias, sus centriolos, está produciendo, se está preparando mental, física y psicológicamente para la división. O sea, está produciendo moneda energética, amigo. ¿Qué está produciendo? ATP. ¿Sí? Por si te preguntan, ¿ah? Listo, muy bien. Eso es lo que quiero que recuerdes. Ya está lista para ¿qué cosa? División celular. Ojo que a la división celular también se le conoce como la fase M. Ahí está. Se le conoce como la fase M. M de mitosis, M de meiosis. El evento canónico más importante. Ahora, ¿qué también tengo que mencionar? Hay algunas células que rechazan la naturaleza. Hay algunas células que dicen, no, yo no me quiero dividir. Yo quiero estar tal cual, figurita, figurita. Yo no quiero dividirme, no quiero engordar, no quiero pasar por volumen. Ahí está. Claro que sí. Y lo que van a hacer ellas es pasar por una etapa llamada G0. En la etapa G0 cabe también mencionar que estas células ya no van a querer dividirse, van a pasar por la llamada fase G0. ¿Qué implica que tú pertenezcas a este selecto grupo de células que vas a hacer cuatro cosas? Número uno, quiesencia. Quiesencia. Por si acaso, mis futuros médicos, compañeros, colegas, la quiesencia significa inactivación. Una vez más, quiesencia significa inactivación. Obviamente, si hablamos de células, se llama inactivación celular. También vamos a decir que estas células son diferentes al resto, porque hacen funciones específicas. Estamos hablando de un proceso llamado
diferenciación. O también se le llama especiación, pues, ¿no? Especialización. Muy bien. Estas células pueden envejecer. Entonces voy a indicar que presentan la llamada senescencia. ¿Qué más? Están programadas para tener un tiempo de vida limitado y morir en ¿qué cosa? En ese periodo de tiempo. Cuando una célula se programa a morir, a eso, muy bien, a eso, ¿cómo se le llama? Se le conoce como apoptosis. Ahora sí, mira, voy a dibujar esas células. Por ejemplo, tenemos una. Se encarga de transportar gases a nivel de la sangre. ¿Cómo se llama? Los glóbulos rojos. Otro. Mira, mira. Los llamados mío. Ah, tú sí sabes. Ah, cielo, te felicito. Tú sí sabes. Una más, una más. Obviamente con un color diferente, con un color diferente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonita. Qué bonita. Ahí está. Pero una consulta. Aquí tenemos entre examen de admisión y examen de admisión. ¿Alguien me puede decir qué tipo de neurona es? ¿Pseudopolar, bipolar? ¿Qué sería? O sea, tú me dices neurona, yo te creo. ¿Pero qué tipo de neurona? Un poquito de nivel, amigo. Mm, no lo olvides, multipolar. ¿Ya? Listo. Motor, no. Multipolar. Ya está. Ahí están las células que, ojo, no son las únicas, son las más representativas. Incluso las mujeres tienen células que hacen quiescencia, o sea, se ocultan. ¿Sabes quiénes son? Los ovocitos. Los ovocitos uno se van a inactivar hasta que llegue el periodo de menstruación para seguir el siguiente paso. O sea, hay células que se inactivan debido a que todavía no cumplen los requisitos, vamos a decir así, para que tengan que realizar cada ciclo menstrual. Ustedes, mujeres, cuando han nacido, nacieron con 2 millones de ovocitos. Claro, la cromatina se duplica, claro, claro. Hasta cierto punto, claro. Muy bien. Ya está. Oye, volviendo al tema. 2 millones de ovocitos cuando naces. Hasta que llegue tu menstruación, habrán aproximadamente entre 20.000 a 40.000. Eso divídelo, recuerda que por cada ovocito, cada mes va, ¿qué cosa? A madurar. Ya estamos hablando de la etapa de meiosis, pues jóvenes. Claro, ahí te indicamos. Vamos a ponerle otro color por acá. ¿Cuál es la fusión? La parte más importante de la G1, número uno, duplicación de organelas. Repito, ¿cuál es la parte más importante de la G1? ¿Cuál sería la etapa más importante de la G1? Número uno, ¿de qué se va a encargar? De la duplicación ¿de qué? De organelas, a excepción de los centriolos. Ya está. ¿Qué más? Síntesis de proteínas. Se tienen que crear proteínas para el siguiente evento. La replicación, o también conocido como, la S. ¿Cómo se llama? Replicación. Todo ocurre en el núcleo, amigo. Muy bien, también es conocido como duplicación. Duplicación del ADN. Acá se utilizan enzimas. La topoisomerasa, la helicasa. Muy bien, école, muy bien, ya está. Chévere. Hasta ahí, recuerda también, ¿qué crece? Etapa de volumen. Está en una etapa de volumen. Ahí está. La fase S ya te indiqué, ¿verdad? Muy bien. Acá, ¿qué es lo que se duplica? ¿Qué se duplica? ¿Qué se duplica? Aparte del ADN, ¿qué se duplica, muchachos? Se duplican los... con esto te mato, ¿ah?
Diplosomas, más conocido como centriolos. Ujú, es otro nombre, ¿ves? Es otro nombre, es otro nombre. La cromatina se empieza, ¿qué cosa? Repito, la cromatina se empieza a formar, no condensar, ten cuidado. La cromatina se empieza a formar. Las histonas con el ADN empiezan a formar los nucleosomas para que se puedan ver los gránulos. Tú lo has dicho, Ratzel, tú lo has dicho. Mira, también te puedo decir que se llaman centrosomas, que es lo mismo. No confundas con centrómero. Centrosoma es lo mismo. Diferente nombre, pero mismo sujeto. Tal cual, amigo. Tal cual, tal cual. ¿Cuándo se duplica la cromatina? Acá se forma. Mejor dicho, se duplica la cromatina. Pero por ahí en un mensaje vi que se empieza a condensar. No es el término. Se empieza a formar, a crear, a duplicar la cromatina. Básicamente es esto, mira. Tienes acá ADN, ahí está, y después de ese proceso tendrás, ¿qué cosa? Dos hebras más de ADN, a grosso modo, amigo. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa en el proceso de replicación. Oli, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Va. Ahora, lo que te voy a mencionar con respecto a la G2, una pregunta. ¿De la G2 qué sigue? La mitosis, ¿verdad? Una vez más, de la G2 sigue la mitosis. Por ende, dime, ¿esta etapa es premitótica o posmitótica? ¿Ves? Te pueden agarrar con ese tipo de datos. Habla, es premitótica. En este periodo, ojo, en este periodo la célula sigue en volumen, sigue creciendo. Ahí está, sigue creciendo. ¿Qué más? ¿Por qué te digo esto? Porque se prepara, amigo, así como tú y yo, en algún momento nos preparamos, se prepara para la división. Listo, ya está. Posmitótica, ¿qué sería? Después de la mitosis, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como es un ciclo, después de la G2, ¿qué sigue? Mitosis. Después de la mitosis, otra vez, se repite el ciclo, como el ciclo de Krebs. A grosso modo, amigo, la clase ha sido para mí improvisada, pero yo te estoy dando todo el conocimiento. ¿Ah? No me estoy quedando con nada. Ahí está. ¿Cómo me vas a decir? Claro, pues. Yo sé que es intercinesis. Lo que sucede es que la intercinesis es como la migaja que tú le das a alguien. No vale. O sea, mejor dicho, es súper instantáneo. Ya, mejor. La intercinesis, eso es cierto, es el periodo donde la célula ¡pum! Se rompe, pero es tan rápido, amigo, que no es, en este caso, muy consultado, no es muy preguntado. ¿Me dejo entender? La G2 es premitótica. En cambio, la G1 viene a ser postmitótica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes cómo también te pueden agarrar con esto? Mira, sí o no que de la G1 es antes de la replicación, ¿sí o no? Podemos decir que es una etapa mira, pre-replicativa, porque el proceso va así, ¿no? Y esto más bien la G2, ¿qué sería? Post-replicativa. Dime, ¿la observas con ese detalle ahora? Hola, ¿la observas con ese detalle? Todo depende de cómo lo veas. Ya, muy bien. Ahora, tú sabes que este proceso es sumamente detalloso. Es un proceso donde todo puede o bien sale bien
o sale mal. Entonces, necesita este proceso de enzimas. Sí, ajá, muy bien. Vamos, necesita, repito, de enzimas. Aquí en este punto se le llama controladores. Repito, necesita de enzimas. Por ejemplo, la ciclina. Por ejemplo, escúchame, sinasas. Todas están supervisadas por la escúchame, CDK. ¿Ya? Son controladores. Hay un controlador famoso que elimina, se encarga de que tú no tengas cáncer en este momento. Se le llama la proteína P53. A este de acá, a este muchachón se le llama el guardián. ¿De quién? Del genoma humano. ¿Estamos de acuerdo? En este proceso de ciclo solar, en específico de la mitosis, hay puntos de control. Repito, hay puntos de control. Listo, muy bien. Hasta ahí espero que todo haya quedado claro. Amiguito, quiero pasar a un siguiente espacio para poder graficar más. Sí, 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 sí. Chale, muy bien. Sigamos. Entonces, hey, hablemos entonces de estos cinco periodos. Ahí está la célula. Todo lo que vamos a ver es mitosis, amigo, hasta ahorita. Uy, no me vayas a pensar que está muy grande. Dices, no, pero eso qué ha pasado, sigue en volumen. No, ya. A ver, primero, número uno, esto que estoy señalando son los centriolos. Ahora, alrededor del centriolo estoy dibujando el núcleo. Recuerda que el núcleo recuerda que el núcleo tiene una membrana, a eso se llama carioteca. Ahí está. ¿Sí? Tiene ya organelas, ya tiene mitocondrias, ya tiene todas las organelas. ¿Ok? Esta etapa se llama profase. Ahora, número uno, ¿qué es lo que sucede? El cromosoma quiere estar libre, amigo. Para que esté libre el cromosoma número uno, esa pared que tiene el núcleo tiene que desaparecer. Entonces, voy a indicar que acá se desintegra la pared del núcleo. Entonces, ¿qué se desintegra? La cario. Número uno, se desintegra la carioteca. Estamos. O sea, técnicamente el núcleo desaparece. Acá los centriolos van a formar un conjunto de microtúbulos. A esos microtúbulos que han sido creados por los centriolos se van a llamar, se forma el llamado uso mitótico, acromático, ¿ya? Metafásico también, ya ves, tiene tres nombres, pero lo mismo. Uso acromático. Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Acá en la número 3, como yo puedo ya se puede visualizar qué cosa, el ADN, vamos a indicar que se condensa, se condensa. ¿Qué se va a condensar? El ADN. Muy bien, por ende, si se condensa el ADN, se va a condensar la sustancia llamada cromatina. Repito, se condensa la cromatina. Aquí empieza a condensarse la cromatina. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? Puede que haya un detalle y es que vamos a hablar, ¿sí?
Claro, ahí yo puedo ver, allá los cromosomas ya se están ya la cromatina ya se está condensando, entonces yo digo, ¡pum! Como estamos viendo los heterocromosomas, le van a dar firmeza. Ya se puede llegar a visualizar hebras de ADN. En tus primeros laboratorios de universidad vas a ver hebras de ADN con la fruta, con la cebolla, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. La primera fase, amiguitos. Sí, sí, sí. Vas a tomar fotos, vas a tomar fotos. La primera fase se llama profase. La siguiente se llama una promesa, amigo. Prometa, prometafase. Una promesa, pues, claro que sí, ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Voy a hacer a grosso modo, te voy a indicar que los cromosomas, sí, 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 los cromosomas van a estar dispersos. Mira, los cromosomas están dispersos, pero lo que voy y quiero que entiendas es que los centriolos se van a los extremos. Como se van a los extremos, yo voy a decir que los centriolos se dirigen a los polos. Ajá, se dirigen a los polos. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que había algo creado por los centriolos? Voy a indicar que esos microtúbulos, el uso acromático se va a unir ¿con quién? Con una estructura de los cromosomas llamado cinetocoro. Discúlpame, no estoy muy acostumbrado a usar esta tableta. Cinetocoro. Ahí está. ¿Quieres saber cómo es el cinetocoro? Vamos. Hoy ya nos acabamos, ya, oye, los espacios libres, ya. Esta es la parte central del cromosoma. Aquí hay una membrana, o mejor dicho, una estructura de enganche y activación, tal cual. Esa se llama cinetocoro. Eso se llama cinetocoro. Y por acá, amiguito, vienen las fibras llamadas usos. Las llamadas fibras llamadas usos. ¿Se entendió? Hola, ¿se entendió? ¿Se entendió? Esos son los usos. ¿Para qué? Con haber agarrado a los cromosomas de su cinturito, es más, como de su cinturita, dices, oye, ya te agarré la cinturita, ven para acá. Quiere decir que al unirse, en este caso, el cinetocoro con el uso cromático, yo puedo dirigir. O sea, el uso cromático sirve para dirigir en el medio de su citoplasma a los cromosomas. Una vez que está en la cintura, amigo, ya fue ya. Tú la diriges. Le mueves, le mueves. ¿Ok? Entonces, voy a ser específico por acá. Vamos a indicar, aquí están los cromosomas. Están dispersos, oye. Como niño chiquito, pues tienes que decirle, oye, ven para acá, muévete. Ven para acá, muévete, muévete, muévete. Todos para una fiestita, si no está recién, por acá están moviendo, se están formando, allá. Y por aquí en los extremos, en los extremos están ¿qué te dije? En los polos. ¿Quiénes están en los polos? Los centrosomas. ¿Qué tienen los centrosomas? ¿Qué tienen ellos para poder atraer, para poder guiar, para poder trabajar con los cromosomas? Habla, habla. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estas fibras de color verde, no me dejes malo y no me dejes mala, si no van a pensar que no te enseño. Habla. Se llama uso acromático. Oye, el uso acromático lo que va a hacer es poder dirigirlo. Eso es todo. Puede que te hagan una pregunta. Y ahí, para eso estoy. Mira, acá estamos hablando de los cromosomas. Ahí está, estamos hablando de los cromosomas. Entre una estructura y otra, acá hay proteínas. Hay proteínas que les dan firmeza. Puede que pregunten cómo se llama la proteína que le da firmeza al llamado cromosoma. A eso se llama proteínas llamadas cohesinas, de cohesión, pues. Cohesina. Ahí está. ¿Listo? Si te preguntan,
¿Qué estructura existe para que los cromosomas simples se formen, se unan, se creen los cromosomas dobles? Las coecinas. ¿Estamos? Acá también hay coecimas, mira, coecimas. ¿Ya? Son los hilitos que jalan o en este caso dan estructura. Ahora sí, vamos a la llamada metafase. Aquí todos los cromosomas, amigos, están en filita. A ver, están en filita. Las van a agrupar, las van a decir, oye, ponte en el medio. Como va a estar en el medio y pensamos que es un planeta, como van a estar en el medio y pensamos que es un planeta, esta zona central se llama placa o línea ecuatorial. Muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, acá está. Bien dirigidos están, alineaditos, amigo. Entonces, ya sabes quiénes están en el medio. Ahí está. Indicamos entonces, oye, ¿yo puedo ver los cromosomas? ¿Se pueden ver los cromosomas? Quiere decir que ahí, en ese lugar, sería el máximo punto de condensación. Máxima condensación. ¿De qué? De la cromatina. ¿Qué más? Se forma la placa simple ecuatorial. Aquí se pueden hacer estudios. Si en este caso te salió varón, mujer, con Down, sin Down. Acá hay estudios del cariotipo. Acá se puede saber si los cromosomas que una persona presenta son sanos o no. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien, todo bien, todo bien? Ya, pregunta de nivel. ¿Qué tipo de cromosoma estás viendo? ¿Cromosomas simples o dobles? Habla. ¿Parece una X o no? Cromosoma doble, pues. Ahí está. Listo. Siguiente etapa. Vamos a hablar de la anafase. Ey, por si necesitas, la palabra ana significa división. Una palabra, un sinónimo de división se llama disyunción. Repito, ana significa división. Otra palabra de división, de separación, es disyunción. ¿Qué sucede en la anafase? Acá los cromosomas van a ser, ¿qué cosa? Separados. Claro, entonces volvamos a la idea. Acá están los centriolos. Ahí está. Y van a cortar, van a jalar tu cromosoma. Mira, aquí está el cromosoma, está regresando, está viniendo. Acá está tu cromosoma. Dice, no, no me lleve, no quiero, yo me quiero quedar solito con él. No. Ya. Los cromosomas están, ¿qué cosa? Como los venezolanos, amigo. No, ¿están qué cosa? Migrando. Pues, compañero, acá sucede la migración de cromosomas hacia los polos. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Número uno, ocurre la migración. ¿La migración de qué? De cromosomas. Aquí ya no hay cromosomas dobles. Muy bien, hay cromosomas simples. Entonces, ¿qué se formó? ¿Qué nombre le das a los cromosomas simples? Muy bien, cromátides, excelente. ¿Te das cuenta que en este caso se está acortando? Acá se acorta el uso acromático. Es como una caña de pescar, pues, compañero.
como es una caña de pescar, yo estoy haciendo que la cañita de pescar, el hilo de pescar sea más pequeño. Y mende, están quedando restos. Esos restos van a servir para más adelante. Es como una mouse que herramienta, amigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto de acá también voy a hacer pregunta. Esto se llama cuerpo intermedio. Pero algunos libros lo llaman también corpúsculo de Fleming. ¿Ok? Listo, ya está. Hasta ahí espero que todo normal. Entonces, ¿qué sucede acá? Muy bien, tú sí, Quispe, tú sí. Acá, mira, mira, se están formando dos regiones organizadoras del núcleo. Allá se está formando una membrana. Aquí tenemos a los cromosomas, pero ya no quieren estar, ¿qué cosa? En formas simples. Ahora lo que quieren es, ¿qué cosa? Ser simplemente ADN. Dices, oye, nos separamos, tú te llevas el carro, yo me llevo la casita. Ah, se separan qué cosas, las organelas. Y te dije que había un cuerpo, ¿sí o no? Un corpúsculo, el llamado corpúsculo de Fleming, el llamado cuerpo intermedio. Lo que va a hacer es, en este caso, formar una estructura circular para más adelante. Claro. Esta última etapa, amigo, la última etapa, todo acaba en la telofase. Te lo dije, fase. ¿Qué sucede en la telofase? Saquemos cuentas. Es todo lo opuesto de la profase. Si yo te dije que en la profase se desintegra la carioteca, ¿qué te puedo decir de la profase? Habla. Es todo lo opuesto a la profase. O sea, número uno, se forma, ¿qué cosa? La carioteca. Uy, disculpa. Se forma la carioteca. Número dos, te dije que en este caso, en la profase, se condensa la cromatina. En cambio, acá voy a decir que se descondensa la cromatina. Listo. Y por ahí también vamos a ver que los cromosomas, al ya estar, ¿qué cosa? Descosidos, al ya no estar condensados, ya no se puede visualizar, ¿qué cosa? Los cromosomas. Ya no son visibles. Después pasamos por una etapa, tristemente, de estrangulamiento, amigo. A esto se va a llamar zona de clivaje. Repito, se llama zona de clivaje. O sea, de la argollita lo voy a romper. También se le llama surco divisor. El espacio se llama surco divisor, pero la zona donde vamos a ver mucho estrechamiento se llama zona de clivaje. Entonces, por acá se forma, acá se va a romper, ¿qué cosa? La célula. A esto se llama el proceso, ¿ah? El proceso se llama cinesis. Citocinesis. Oye, ¿qué vamos a ver acá? El famoso anillo. Qué lindo, el anillo contráctil. Recuerda que el anillo contráctil ejerce fuerzas hacia el centro. Quiere decir que es qué cosa. Claro, tiene microfilamentos, tiene actina. Pero ¿qué más? Tiene fuerzas centrípetas. Solo ocurre en células vamos, solo ocurre en células animales.
Listo. Porque sabías tú que una célula vegetal, dice, oye, yo también me voy a dividir, pero no quiero copiar, no quiero copiarle, ¿qué cosa? A la célula animal. Entonces voy a formar yo una estructura que proviene del aparato de Golgi. Dices, oye, nos vamos a separar, pero tú por allá, yo por acá. Ya no es centrípeta, ¿qué es? Centrífuga. Las estructuras que ves acá, las estructuras que ves acá, no lo confundas, no lo confundas. Estos se llaman casquetes polares. Son como el centriolo. Ahí está. Casquete polar. Esto se llama fragmoplasto. O sea, la célula animal tiene anillo contráctil. La célula vegetal tiene fragmoplasto. Esto de acá permite que tengas fuerzas centrífugas. ¿Ya? Ay, no hay espacio. Centrífugas. Listo. El surco de división es simplemente la separación. Esto se llama surco, esto se llama surco. Eso es el surco. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Por qué hay fragmoplasto? Porque la planta tiene pared celular. O sea, es muy difícil romper la pared celular. Entonces, lo que hacen, ejercen expresión dentro de la célula vegetal. ¿Se entendió? ¿Listo, listo? Amigo, avísame. ¿Alguien? Como diría el meme, ¿hay alguien ahí con vida? Va. Ahora, plasmodesmo, papá, es otra cosa. Plasmodesmo es la comunicación que hay entre una célula y otra. ¿Vale? ¿Sí? No confundas, plasmodesmo es otra cosa. Esto es plasmodesmo, querido hijo del Señor. Esto es un plasmodesmo. Esto es un plasmodesmo. Esto es plasmodesmo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un canal que comunica una célula con otra. Va, amigo, vive. Sí, ya, va. Chicos, ahora hablemos de meiosis. Al toque, con todo el corazón por ahí. De la meiosis. Ya. Meiosis. Escúchame. La meiosis tiene dos tipos, o sea, tiene dos divisiones. ¿Ok? Tiene una división en donde la cantidad de cromosomas, el juego de cromosomas se divide a la mitad. Por eso se llama división reduccional. Y tienes otra división llamada división. Oye, ya lo dividí a la mitad, que se quede así. Entonces, como se va a quedar igual de un lado o del otro, a eso se llama división ecuacional. Entonces, tienes una gran diferencia entre la mitosis y la meiosis. En la meiosis tienes dos divisiones sucesivas. ¿Estamos? Tienes dos divisiones. Ahora, hay dos. ¿Cuáles son? Una se llama reduccional y la otra se llama ecuacional. En la reduccional te lo explico de esta manera. Esta célula tiene dos juegos de cromosomas. Así lo represento yo. Dos juegos de cromosomas. Vamos a dividirlo. Ok, lo vamos a dividir y se divide en la mitad de cromosomas. ¿Vale? ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, en la ecuación, en la división ecuacional, yo tengo una n y lo voy a dividir, ¿qué cosa? En la misma cantidad, n. Eso es ecuacional. El otro es reduccional. Listo. Ahora, entre una división reduccional y una ecuacional tenemos una pausa, un break. Dice, oye, descansito, pues a eso se llama en medio de las divisiones.
Repito, ¿cómo se llama? En medio de las divisiones. En medio, inter. División, cinesis. Ajá, aquí está la famosa intercinesis. ¿Qué es la intercinesis? En medio de las divisiones. Solo ocurre en la meiosis. Hasta ahí espero que sepas. Amigo, así pongo, acá se ubica y vamos a ubicar dónde ocurre la meiosis. ¿Dónde ocurre la meiosis? Para ser más exactos, en el órgano, ¿en qué órgano? En los órganos, amigo, en los órganos. Ocurre en las gónadas. Para ser más exactos, ya no vamos a hablar de, en este caso, órganos, vamos a hablar específicamente, ocurre en las llamadas células germinativas. A ver, ¿qué son células germinativas? Ahí te voy a dar el concepto más definido, en donde muchos ahí confunden. Tú piensas que células germinativas ya de frente es óvulo, ya de frente es espermatozoide. No, las células germinativas son todo tipo de células que tienes en tus gónadas que se van a transformar en otras células más especializadas. Estamos hablando de, por ejemplo, mira, las células germinativas tenemos acá dos. Uno es femenino y la otra es masculino. La femenina se llama ovogonia. Repito, ¿cómo se llama? Ovogonia. La otra se llama espermatogonia. Amiguito, ahí, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Ovogonia, mujeres. Espermatogonia, varones. Ya más adelante, de aquí en adelante, amigo, ¿ok? Estas van a transformarse, sí, 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 van a transformarse. Vamos a borrar este detalle. Se van a transformar, van a pasar por una etapa llamado. No, 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 hijito, no, 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 no. Escúchame bien. Las células madre son células que pueden transformarse en cualquier tipo de célula. A eso se llama facultad totipotencial. En este caso, las ovogonias, las espermatogonias, se consideran células madre. Se les consideran células, en este caso, creadoras de otras células. ¿Estamos de acuerdo? Las células madres harían lo que viene a ser mitosis. Primero hacen mitosis. Después, ¿qué cosa? Pasan por el mismo proceso llamado interfase. De ahí pasan recién. Si las células germinativas quieren, en este caso, transformarse en células como, que tú conoces, ¿no? Como sexuales, entonces tienen que pasar por este proceso que justo voy a escribir. Se llama gametogénesis. ¿Han escuchado de este proceso? Allá, la gametogénesis proviene. Primero, tenemos que tener a las células germinativas. Y de ahí tenemos qué cosa. A ver si me sale dibujar. A ver. Ah, aquí está, mira. Qué bonito esta célula que se encuentra. Oye, ¿sabes dónde se encuentra esta célula? Ajá. Ahí está. Y también tenemos, ¿qué cosa? A ver, muchachón. Ahí está, listo. Estos dos, por ejemplo, ¿no? Esto se encuentra ahí, ¿no? Tilín, ¿sí o no? Claro. Ahí está. Está como soy leyenda, amigo. Ahí está. Ajá, ajá. Se encuentra, por ejemplo, en los ovarios y se encuentra en los testículos. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿De qué estoy hablando? Estos se llaman gametos. De nuevo, ¿cómo se llaman? Estos dos, ¿cómo se llaman? Gametos. Esto se llama óvulo. Pero para ser exacto, amigo, este es el óvulo que ha sobrevivido. Sus hermanos han fallecido. Ya no están entre nosotros. Vuela alto, amigo. Se llama ovocito 2.
No preguntes por el uno. Esto se llama espermatozoide. A estos dos se les llama, habla, ¿cómo se le llama? Gametos. Ahí lo tienes. ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Una cosa es decir células germinativas y otra cosa es decir gametos. Es más, a los gametos se les llama células sexuales. ¿Sí? Hola, ¿todo bien? Células sexuales. Te había dicho que hay dos tipos de división, reduccional y ecuacional. Quiere decir que hay dos profases, dos metafases y así sucesivamente. Entonces, primero te indico con respecto a la profase. Como es la primera, vamos a indicar por acá, te presento a la llamada meiosis, ajá, meiosis uno, el origen. De ahí sigue, ¿qué cosa? Ya acá de frente, amigo, metafase, anafase y de ahí telofase. ¿Por qué quiero dejar este espacio? Porque a mi hijito, ay, tú sí sabes, ¿ah? Porque vamos a indicar que hay mucho de qué hablar de la profase. La profase, en especial, como es meiosis uno, profase uno. Como es meiosis uno, metafase uno, anafase uno, trifase uno. Tienes cinco etapas marcadísimas. Tenemos, hay una mnemotecnia. Se llama Lee Sigo a Paquita día a día. No sé si lo usarás, no sé si la has conocido, pero aquí nomás. ¿Ya? Vamos, vamos. Lepto. Ajá. Sigo. ¿A quién? A Paqui. Paqui. ¿Qué más? Diplo. Ajá. Día. Listo. Leptonema. ¿Cómo se llama? Leptonema. Algunos le dicen lectoteno, es lo mismo. Sigonema. Paquinema. Diplonema. Acá es después. ¿Qué significa, muchachos, la palabra día? Después. Diacinesis. Oye, me encanta. Diacinesis, ya está. Listo. Te comento. Esto de acá viene de unas palabras que tú tienes que trabajar. Te hablo, por ejemplo, del lepto. Lepto significa delgado. Nema significa filamento. Una vez más, ¿qué significa lepto? Por favor, esto sí te va a servir. No ahorita, quizás más adelante. ¿Qué significa lepto? Delgado. Nema, fibra. Fibra. Dale. Sigo, unido. Muy bien, Ratzel, muy bien, ya me entendiste. Es jugar con las palabras. Repito, leptonema. ¿Cómo está la fibra del ADN? Habla, ¿cómo está la fibra del ADN? Delgada. O sea, lúcete. ¿Está ya condensada o falta todavía condensar? Falta. Sigonema. Sigo significa sigo significa unión. De ahí paqui. Paqui significa grueso. Muy bien. Diplo, doble. Día después. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tienes que acordarte? ¿Qué es lo que tienes que manejar? Que en el leptonema, amigo, en el leptonema, acá se forma una especie de bouquet. Ajá, el bouquet. El bouquet de cromosomas. Pero para ser exactos, acá están los cromómeros. Cromómeros. Ahí está. Sí, claro, pues va a qué cosa, se va a formar vamos a decir así, un ensorjamiento, van a unirse, ¿qué cosa? Las fibras de los cromosomas homólogos para empezar a ensortillarse. En la palabra sigo, amigos, se van a unir. Cuando las neuronas se unen, también vamos a usar este término. Acá hay un apareamiento.
¿De qué? De cromosomas. Entonces, a eso se llama sinapsis. O complejo, sí, también se le llama complejo sináptico. ¿Por qué se le dice homólogos? Porque tienen características similares. Tienen estructuras similares, nada más. Por esa razón se le dice. Se le dice que tiene, o se le da el término de homólogos, porque tienen estructuras similares, con pequeñas diferencias. Repito, se le dice cromosomas homólogos porque tienen estructuras similares, pero no son iguales. ¿Son qué cosa? Diferentes en sí. ¿Estamos? Tienen la misma estructura, pero por dentro tienen información diferente. ¿Se entendió? Oli, ¿se entendió? Se le dice homólogos porque tienen estructura similar, son del mismo tipo de cromosomas, pero tienen información diferente. Por ejemplo, tú tienes, vamos a decir así, cuando te han formado, has tenido cromosomas de papá y cromosomas de mamá. Esos dos cromosomas definen un gen en específico, tienen la misma estructura, pero vienen a tener, ¿qué cosa? Información diferente. Por ejemplo, tú tienes información de tu mamá, que es, ¿qué cosa? Color de cabello rubio, y tu papá, color de cabello marrón. El que se ha expresado, el que es dominante, ha preservado, ¿qué cosa? Esa información. Han formado, ¿qué cosa? Pares de cromosomas. Ey, han formado juegos de cromosomas. Muy bien. ¿Qué más? En el paquinema se da, escucha, escucha, en el paquinema ocurre, detalle, detalle, en inglés, amigo, aquí está mi debilidad, el llamado crossing over. ¿Qué significa crossing over? Recombinación genética. Cabe también resaltar que en la mitosis no hay crossing over. Muy bien. En el diplonema van a formar los quiasmas. ¿Qué significa quiasma? Cruz. Muy bien, ahí está la evidencia de que los cromosomas se han unido. Ah, dejan de ser cromosomas homólogos. Ahora tienen dos tipos de cromosomas diferentes. Listo, se forman los quiasmas. Y acá, en los diacinesis, lo que va a suceder es disminuir, esto te puede decir, disminuir. ¿Qué cosa va a disminuir? Lúcete. ¿Qué cosa va a disminuir? El número de quiasmas. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Facilito. Porque se tienen que formar los cuerpos cromosómicos para poder ayudarnos, ¿sí? Para poder seguir el proceso. De la metafase, de la metafase, lo que se tiene aquí en cuenta es que se va a formar una doble placa. Se forma una doble placa. Ya sabes qué placa. Muy bien. Ujú. En la anafase, acá hay una disyunción. Una disyunción. ¿De qué? De cromosomas dobles. En la telofase ocurre, habla. ¿Qué crees que va a ocurrir en la telofase? ¿Te acuerdas todavía qué ocurrió en la telofase? ¿Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas? En la telofase, ¿qué va a ocurrir? Se vuelve a regenerar la carioteca. ¿Sí? Listo. ¿Pero con qué? Acá, aquí se ve la reducción, aquí se ve la reducción de pasar de 2N a ¿qué? A N. Ujú. A ver, a ver, a ver. Claro, los cromosomas se tienen que dirigir a los polos. Las cromátides, los centriolos están en los polos, jalando ya no los cromosomas simples, sino cromosomas dobles. Ujú. Esa es la gran diferencia entre mitosis y meiosis, que en la anafase 1, en la mitosis se iban las cromátides, los cromosomas simples, pero en la anafase 1 de la meiosis, se van los cromosomas dobles, porque hay otra segunda división. Por esa misma razón que te acabo de indicar. ¿Sí? Listo.
¿Qué es lo que sucede ahora para mencionar? Ya expliqué lo que es la meiosis 1. Ahora vamos a indicar lo que viene a ser la meiosis 2. ¿Qué ocurre? La misma canción. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase, telofase 2. Aquí ya no se va a formar una placa doble, más bien se forma una placa simple. Detalle ahí. Aquí ya no hay cromosomas dobles. Se va a formar, amigos, se va a formar las cromátides. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, aquí no hay, ya, de nuevo, ya no hay ajá, termínalo. No puede haber, ¿qué cosa? Recombinación. ¿Para qué? Si ya está combinado desde el inicio. ¿Sí? École, muy bien. Ya está, amiguito. Creo que ahora sí podemos pasar a las preguntitas. De la gametogénesis, cabe también mencionar que hay dos tipos. Mira, por ejemplo, ¿no? La formación como tal se tiene acá, a ver, entre la formación y después viene la diferenciación. Listo. A ver. De una para poder ayudarles. Ajá. Tenemos, por ejemplo, al espermatogonia. Ujú. Espermatogonia. Va a crecer. Oye, si va a crecer, ha pasado ¿por qué? Por la interfase. Se ha hecho más grande. En la interfase, ¿qué está? ¿Te acuerdas? G1, S y G2. ¿Sí? Oli, ¿está bien ahí, amigo? Ayúdame. Listo, muy bien. Se ha hecho más grande. Entonces, viene a pasar, va a realizar la meiosis 1. En la meiosis 1, la célula obviamente se va a dividir. Este de acá tenía 2N. ¿Este cuánto tendrá? NN. ¿Qué tipo de división es la meiosis 1? Es una división reduccional. ¿Se entendió por qué reduccional? ¿Sí? Porque la carga de cromosomas, ajá, ya. Los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que tienen la misma estructura, ¿ok? Tienen la misma estructura, pero tienen información diferente. Me dejo entender por acá. A ver. Ahí está. Mira. Este es un cromosoma. Vamos a detallarlo. Que tiene información, ¿ok? Tiene información. Tiene cromatina. Y acá hay otro cromosoma. Ahora, ¿por qué lo estoy detallando con otro color? Porque tienen información, ¿qué cosa? Diferente. ¿Hasta ahí me entendiste? Tienen la misma estructura, pero información diferente. A esto se le dice cromosomas homólogos. Quiero saber si eso sí me has entendido. ¿Cómo se considera cromosoma homólogo? Cuando tiene la misma estructura, pero en este caso tienen información interior, o tienen otro tipo de estructura, otro tipo de acomodo de la cromatina. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que los cromosomas homólogos como tal como te dije, ¿no? Van a unirse poquito a poquito, van a hacer sinapsis, se van a formar las tetradas, como tú por ahí habías indicado. Después de eso va a suceder, indicamos por acá,
a grosso modo, amigo. Por acá. Ay, sorry. Y tienen, ¿qué cosa? Ya no son, en este caso, el mismo ADN que tenías al inicio. Ya no tienen la misma estructura, la misma disposición de ADN. Más bien acá son dos cromosomas de la misma estructura, pero con material, ¿qué cosa? Combinado. ¿A eso me dejo entender? ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido. A eso tú lo conoces como tu crossing over. O sea, todo el detalle al final es para que tengas diferente material genético. Ajá, listo. Muy bien. Esto, como había indicado, es meiosis 1, pero en el siguiente tipo de división se va a llamar, mira, por ejemplo, este de acá, se va a dividir formando la misma cantidad de juego de cromosomas. Ahí está. A esto se llama meiosis 2, también conocida como ecuacional. Ecuatorial no, ecuacional, ecuacional. Ahora, cuando tú observas este producto de la meiosis 2, a esto se le conoce como espermátida. ¿Sí? Para que las espermátidas sean este tipo de célula, tiene que pasar por un proceso llamado de diferenciación. ¿Estamos? Este proceso de diferenciación se le conoce como espermio. Escucha, escucha. Vamos, vamos. Vamos a darle su nombre. ¿Cómo se llama ese proceso? Espermio. Espermiogénesis. Pero el proceso anterior se llama espermatocitogénesis. O sea, hasta acá. Ah, digo, vamos a borrar bonito. Este proceso, ay, disculpa, 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 se llama espermato, espermatogénesis. ¿Listo? ¿Sí? Espermiogénesis es la diferenciación. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Sí? Recuerda que el espermatozoide acá tiene acrosoma. El acrosoma es creado por el aparato de Golgi. Hola, ¿hasta ahí todo bien? ¿Sí? Va. Listo, chicos. Detalles, detalles, detalles a separar. Primero, mitosis, meiosis. La mitosis ocurre solo para células somáticas. En cambio, la meiosis ocurre para células, te dije, sexuales. ¿Te acuerdas cómo se llaman las células sexuales? Gametos. La mitosis hace una división. En cambio, la meiosis realiza dos divisiones. Las dos divisiones, en este caso, aquí hay de tipo, ¿te acuerdas? Reduccional. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Reduccional y ecuacional. En cambio, este de acá es simplemente ecuacional.
En la mitosis se pueden obtener, ¿qué cosa? Dos células hijas. Y en el mejor de los casos, para la meiosis, hablando precisamente de los varones, se puede formar, ¿qué cosa? Cuatro células hijas. Aquí no hay crossing over. En cambio, la meiosis, check, si hay crossing over. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con respecto a la mitosis, si hay un problema, si ocurre, en este caso, una alteración de la mitosis, lo que puede provocar es, ¿qué cosa? Tumores o células cancerígenas. En cambio, si hay una alteración, si hay una alteración, una mala disyunción de tus cromosomas, lo que se puede dar son las llamadas aneploidías. Ya, el juego de cromosomas, si hablamos de tu cariotipo, nosotros tenemos, ya este se resume, tenemos 23 juegos de cromosomas, donde 22 son somáticos y uno es, ¿qué cosa? Uno es sexual. ¿Se entiende esa parte? Hay 23 juegos de cromosomas que se van a distribuir en pares. Chicos, hasta ahí. ¿Se entendió? Repito, se van a distribuir en pares. Va. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasemos, por favor. Pasemos a las preguntitas para poder ayudar y no molestar. Qué cosa, tanto detalle por ahí. Espero que te haya gustado, espero que no haya tantas dudas, por favor, con respecto a ello. Si hay algo que tenemos que aclarar, lo decimos en su momento. Ya estamos por acabar, amigo. Dice teoría celular, ¿no? A ver, vamos a verificar. Tengo N materiales por acá. A ver, a ver, a ver. Sí, va, listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Un par de cromosomas es un juego de cromosomas. No, lo que pasa es que cuando yo te digo, mira esto de acá, a ver, justo dibujamos para acá. Mira, tienes una célula. Ahí está. Tienes un núcleo. Mira, amiguito, tienes un núcleo. Acá hay una célula de color rojo. Acá hay una célula de color rojo. ¿Ok? Quiere decir que acá tienes, ¿cuántos juegos de color rojo? Tienes dos juegos. Allá, a eso se dice 2N. Pero, igualito, célula, célula. Pero acá solo tienes un juego de cromosomas. A eso ya no se dice 2N. Se le dice que tienes N. A la célula que tiene 2N se dice diploide, porque tiene dos juegos de cromosomas. Ya esto se llama haploide. Listo. Muy bien, te dice, la teoría celular establece que todos los seres vivos están formados de células que se originan a partir de otras células. Por lo tanto, las células tienen un ciclo celular que corresponde al proceso básico de formación de nuevas células eucariotas. Indique correctamente la secuencia de eventos que suceden en el ciclo celular. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. ¿Qué quedamos? ¿Así es? Ujú. A ver, dice que elija la opción que indique correctamente la secuencia. Ya, esto es, muchachos, ¿te acuerdas? Salida de color, metafase. La intensa síntesis de ARN y aumento de los componentes del citoplasma, estamos hablando de qué? De la interfase. Los centriolos migran a los polos, ya, ¿eso qué viene a ser? Habla, ¿eso qué viene a ser? La
profase, pues de manera completa. Los cromosomas llegan a los polos de una célula y se descondensan. Ah, ya. Esto es anafase. Y esto es, ¿qué cosa? Se descondensa. Esto es telofase. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Confírmame, please. ¿Se entendió? ¿Se entendió? École. Entonces, el orden correcto sería primero 2, después sería 3, después sería 1. Ajá, muy bien. Clave, cachimbo. Listo. Sí, congratulations, ya está. Te felicito. Calamina, muy bien. Ok, un comentario muy de cono. Listo. Pregunta número 2. Muchas células como las del hígado pueden retornar a su etapa diferenciada. Ah, muy bien. Para esto los ataques al corazón y los derrames cerebrales son tan devastadores. No es posible reemplazar las células. ¿Por qué no es posible? Porque ya no se pueden dividir. Entonces, esto quiere decir que no pueden volver a dividir nunca, dice. Entonces, ¿qué tipo de proceso está pasando? La G0. Está pasando por un proceso de diferenciación. Claro. Muy bien. Acá hay qué cosa? Una diferenciación. La G0. Pregunta número 3. Casi todas las células secretas pasan la mayor parte del tiempo en su interfase. Claro, se están preparando, amigo. Siempre, siempre se preparan. Por ejemplo, algunas células de la piel humana que se dividen alrededor de una vez al día pasan en interfase unas 22 horas. Paso. Durante la primera fase de la interfase, la célula realiza las siguientes actividades. ¿Qué es lo que realiza la célula? A ver, síntesis de componentes para el crecimiento celular. Oh, yes, claro que sí, siempre lo hacen. Diferenciación para realizar alguna función específica. Las células, en este caso, pueden llegar a diferenciarse. Las células tienen la posibilidad de decir, no, ya no me divido más. Y cuando ya no se divide más, dicen células muertas. Es correcto. La célula es sensible a señales en las que dice sí o no dividirse. Ahí están los famosos puntos de control. Eso es correcto. Entonces la clave sería besito, basófilo, chicos. Ya está. Pregunta número 4. Ok, la pregunta número 4 dice, un estudiante está examinando una célula de punta de raíz de cebolla. Oye, la raíz de la cebolla tiene meristemo. Tiene meristemo. O sea, está en constante división. Ha completado la interfase y ahora está en la primera fase de la mitosis. Primera fase de la mitosis. Entonces, la cromatina se condensa y los centriolos se van a los polos. La clave sería la D. Dice de la mitosis. Oye, de la mitosis. Es la profase. ¿Se entendió? Ah, ya. Listo, tienes un gráfico ahí. Amigo, el gráfico cuando está en este caso de manera constante, quiere decir que el número de cromosomas o el nivel de ADN no ha aumentado. El tiempo sí va transcurriendo. Aquí en el punto B sucede que ha aumentado, en este caso, el contenido de ADN. Ha duplicado el ADN. En esta etapa dice, no, acá me mantengo, es más bien una etapa, parece G2. Y de ahí el nivel de cromosomas descendió porque se ha dividido. Repito, porque se ha dividido. Entonces, en la etapa B, la fase B, la cantidad de ADN, ¿qué cosa? Se ha duplicado de 6 a 12. No hay más que decir. La clave sería besito, amigo. Siguiente, la pregunta número 6. Mira, ya está formado. Ya hay dos, ¿qué cosa? Núcleos. Ya cada quien está por su lado. Dime qué tipo de imagen estás viendo. Terminó todo, amigo. Divorcio hubo. Claro, telofase, pues. 7. Después de la interfase, cuando los cromosomas de las células se duplicaron y realizaron otros preparativos necesarios para la división, pueden realizar la división mitótica por cuestiones de conveniencia. Claro que sí. Los biólogos dividen la mitosis en 4 etapas. La primera etapa se puede afirmar que, oye, estamos hablando de la mitosis. Entonces, en la mitosis la cromatina se duplica y se empieza, ¿qué cosa? Esta palabra te dio todo. Se condensa. 8. Los cromosomas están así, firmes, líneos,
¿Cómo me vas a decir anafase? Amigo, eso no es anafase. No, acá está la placa, amigo, aquí está la placa. Apunta la placa. La placa ecuatorial. A eso se dice metafase. 9. La citocinesis normalmente ocurre durante la telofase. Sin embargo, a veces ocurre la mitosis sin citocinesis, lo que produce células con, oye, o sea, en una célula, en una célula no va a ocurrir, ¿qué cosa? La división de la célula. O sea, ya dividió la célula. Acá están los núcleos. ¿Qué son estos? Núcleos. ¿Qué ocurre? Que la célula puede tener no citocinesis. Ah, ya. Entonces, tú que te has dividido en dos, ahora eres dos más. Ahora tienes tu propia, ¿qué cosa? Ajá, tu propia células. Tu propia célula con muchos núcleos. Es multinucleada. Mm, Eso ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Porque no hay, ¿qué cosa? División del su citoplasma. Entonces, ¿qué ocurre? Varios núcleos. 10. Después de lo que los cromosomas duplicados se condensan, comienza a formarse los microtúbulos. Ya, si se empiezan a formar los microtúbulos, estamos en la etapa de la metafase. ¿Y quiénes son los encargados? Los centriolos. Los centriolos forman microtúbulos. Ya, no lo olvides, forman microtúbulos. Ya, mira, la célula se ha dividido. Ha usado, ¿qué cosa? El fragmoplasto. Hay una pared celular. Como hay pared celular, estamos hablando de que se ha dividido la célula vegetal. A eso se dice citocinesis. Citocélula. Cinesis, división. Vegetal porque tiene pared. Tiene pared. ¿Ah? Listo. Pregunta número 12. Dice, las células eucariotas se dividen por mitosis o meiosis. En la mitosis, a partir de las células haploides, diploides, triploides. Oye, haploide tiene un juego, o sea, N. Diploide tiene dos juegos. Triploide tiene tres juegos, ¿ya? Formando dos células idénticas a la célula madre inicial. En la meiosis, las células diploides se dividen y dan lugar a cuatro células, con la mitad del número de cromosomas. Respecto a la división celular, podemos decir que, ¿qué ocurre? O sea, te dije, ¿cuál es el trabajo de la mitosis? Célula somática. Somática, cuerpo. Cuerpo, crecimiento. Meiosis es formar gametos. Mitosis es crecimiento. Aumento celular, muy bien. Ahí está. Aquí el fin de la meiosis es la variabilidad. Variabilidad genética. Clave, enano. Pregunta número 13, por favor. Pregunta número 13. Te dije que es la combinación de ADN y proteínas. De una nada más. La combinación de ADN y vamos, proteínas. ¿Cómo se llama? Cromatina. Claro, te lo dije, ¿ah? Siguiente, 14. Casi todas las células, en este caso del cuerpo, son diploides. Pero si hablamos de las células sexuales, los gametos, te dije que tienen N. ¿Qué significa? Que son haploides. Siguiente, la 15. La mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central del adulto, así, en la célula del músculo cardíaco, no se dividen. Allá no se dividen, ¿por qué? Porque pertenecen a la G0. ¿Qué crees que pasaría a los tejidos de recubrimiento intestinal si alguno supiera un trastorno de la división mitótica? Te dije, puede crecer tumor. Te lo dije, sí, te lo dije. Dice, los tejidos intestinales se deteriorarían al no poder reemplazar las células muertas, células cancerígenas, amigo. Y aquí, para que eso suceda, lo peor que para que eso suceda es, ¿qué cosa? Una biopsia. Ya, 16, amigo, te voy dando las clavecitas, por favor, ya me quieren botar, ya me voy, ya.
Amigo, la 16 es la D, ¿ya? 17, 17 es casita, disculpa, amigo, el tiempo se me fue volando. 18, ahí está, duramen. 19, 19, 19, 19, 19, besito, ajá. 20, 20, 20, casita. 21, 21, 21, 21, casita, amigo. 22, 22, 22, 22. Es una enzima llamada telomerasa. 23, 23, de la G1 a la S. La 24, las disculpas del caso, amigo. La 24, a ver, dice, algunas células como las de revestimiento de estómago se dividen durante toda la vida del organismo. Otras se dividen en reacción a ciertos estímulos como el daño a un tejido o infección. Este ciclo celular está controlado por una familia de proteínas llamadas sinasas, ¿ya? Listo, su 25 es la C, si no me equivoco, la 25 es la E y la 26, amigo, es la A. Ya, listo. Muchas gracias, jóvenes. De mi parte, eso sería todo. Nos vemos quizás en otra próxima ocasión. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.